Antes de comenzar con el video, quiero dar unas aclaraciones. ¿Qué es este tipo de videos? Bueno, pues resulta que lo estuve pensando bastante y me di cuenta de que mis gameplays son un tanto aburridillos, por lo que he decidido darle un cambio de cara casi completo a mi canal. Y bueno, yo hice este video para ver si a ustedes les gustan este tipo de videos. Y espero que sí, porque la verdad este video me costó mucho trabajo hacerlo. Y bueno, la verdad es que no sé qué diablos decir. Solo espero que este tipo de video les guste. Y si les gusta, pues puede que traiga otro. Y bueno, no tengo nada que decir, así que simplemente que corra la intro. Los videojuegos indie. Los videojuegos que al parecer se apoderaron de la industria de los videojuegos actual. Pero tú te preguntarás, ¿qué es un juego indie? Bueno, yo te lo voy a contar. Un videojuego indie es un videojuego, obviamente, que se desarrolló con un equipo de desarrollo bastante pequeño y con un presupuesto que para empresas como Nintendo o Sony se considera bajo. Vamos, juegos de poco presupuesto básicamente. Ahora que ya sabes qué son los videojuegos independientes, podemos proseguir. Tengo que admitir que los videojuegos independientes me hypean más que un videojuego AAA. Lo siento Mario, pero es la verdad. Ya que en su gran mayoría estos llegan a tener mecánicas interesantes o simplemente nos dan muchísima nostalgia. Y es por eso, mis compas queridos, que he decidido hacer este video en donde les presento 8 videojuegos independientes más esperados por mí. Ojo, dije por mí. Eso significa que estos son juegos que estoy esperando yo con muchísima emoción. Así que no tienen excusa para decirme que por qué no puse ningún videojuego indie de los que a ustedes están esperando. Pero son libres de dejarme su propio top en los comentarios, que me encanta leer sus comentarios. Ahora sin más relleno, ¡comenzamos! Número 8. Necro Fugitive. Este juego realmente me ha dejado impresionado con su asombrosa jugabilidad. Creo que este es uno de los juegos indie con mejor gameplay que he probado en toda mi vida. Este juego nos pone en la piel de un prisionero, el cual se puede transformar en una bestia infernal capaz de acabar con sus enemigos a simplemente 2 o 3 golpes. O quizás simplemente uno, porque la verdad en eso no me he dado cuenta. Este juego se enfoca en replicar la sensación de ser cazado y huir. Y la verdad lo consigue de una muy buena forma, ya que cuando lo jugué sentí justamente esas sensaciones. La verdad este juego me parece muy entretenido y oscuro. Podría decir que es una especie de Dark Souls en 2D. Por lo que si te gustan este tipo de juegos, este puede ser de tu agrado. Número 7. Guinea Pig Parkour. Les seré honesto, este es de los pocos juegos que no he podido jugar, pero todo lo que vi de este juego me parece espectacular. Este es un juego de plataformas con una animación extremadamente fluida que lo hace lucir preciosísimo. En este juego jugamos con un conejillo de indias, el cual debe... La verdad no sé cuál es la historia del juego. Lo único que puedo decir es que la razón principal del por qué me llamó la atención es su apartado visual. Y cuando escuché su apartado sonoro me pareció fenomenal. Sentí que estaba viendo una caricatura de las antiguas, de las buenas, no como las porquerías que dan actualmente en la televisión. Pero ¿saben qué es lo mejor de este juego? ¡Que tiene a Super Mario como jefe! Número 6. Case and the Wild Mask. Este es un precioso juego de plataformas en 2D que rinde tributo a las grandes joyas de la década de los 90. En este juego controlamos a Case, una coneja que encontró un extraño anillo junto a su amigo Ogo, el cual libera una maldición y depende de Case el salvar a su amigo y salvar Carrot Land de las verduras vivientes con el poder de las máscaras. Este juego logra lo que promete, y es que nos transporta a esa época en donde los juegos como Donkey Kong Country dominaban el mercado. Es más, en este juego hay que recolectar unas letras tal como ocurre en los juegos del gorila favorito de todos. Y no me refiero a King Kong.
La mecánica de las máscaras me pareció una idea bastante buena. De hecho tienen un gameplay muy cómodo, te puedes acostumbrar rápidamente, y el apartado sonoro pues me pareció un tanto regular. Pero no le puedo pedir mucho a un juego que planea traer de regreso la época dorada de los plataformeros en los videojuegos, ¿verdad? En fin, un muy buen juego de plataformas con unas muy interesantes mecánicas que seguramente enamorará a todo amante de los plataformeros de aquella lejana época como yo. A pesar de que nací en el 2001, pero ya entienden el punto. Número 5. Clive & Grange. Este es otro juego que no he podido jugar. Pero la primera vez que vi este juego me enamoré por completo de él. Como ustedes sabrán, yo soy un gran fanático de los juegos de plataformas y este sinceramente me fascinó. En este juego controlamos a Clive, el conejo, y a Grange, el mono sobre su espalda. Lo cual me recuerda bastante a Banjo-Kazooie, por cierto. Quienes deberán viajar a través del tiempo en un refrigerador. Sí, no me lo estoy inventando. Con el fin de arreglar el error que cometió Nancy, prima de Clive, y derrotar al malvado doctor Daucus. ¿Cómo se pronuncia eso? A ver. Daucus. Ah, con casi se pronuncia. Este juego lleva en desarrollo desde 2011 y la verdad ha evolucionado de una manera brutal y muy positiva. En este juego viajaremos al antiguo Egipto, a un mundo de vaqueros, a un mundo de juguetes como Toy Story e incluso a Londres. Este juego es uno de esos plataformeros en 3D que siempre había soñado tener en mis manos y de hecho lo tendremos bastante pronto. Este juego iba a ser lanzado este mismo año, pero fue movido para principios de 2021. Es una pena, pero es un precio a pagar para disfrutar de este juegazo en todo su esplendor. Cabe mencionar que fue gracias a este juego que conocí uno de los juegos de los primeros lugares, así que puntos extra para Clive & Grange. Número 4. Mago. Quizá les sorprenda que el videojuego de Pepe el Mago, mi youtuber favorito, no esté en los 3 primeros, pero les explicaré. Pero antes, un poco de contexto. Este es un videojuego de plataformas en 2D desarrollado por Dream Potion Games, un equipo creado por el mismo Pepe y amigos suyos. En este juego, la novia de Pepe es raptada por un bufón muy parecido a Jebi de Deltarune y depende de Pepito rescatarla. ¿Dónde he visto eso antes? Ya que este juego está plagado de referencias a otros videojuegos e incluso aparece Bird. Sí, ese mismo Bird. Este juego cuenta con la mecánica de la magia, la cual permite volver azules los elementos morados y derrotar enemigos. Sinceramente, la demo me enamoró de este juego, pero no está en los primeros puestos porque hay algo, no exactamente el qué, que no me terminó de convencer del todo de este juego. Perdóname, Pepito. La decepción, la traición, amigo. Número 3. Victory Hit Rally, un juego de carreras que me ha dejado muy impresionado por su sorprendente apartado visual. La jugabilidad de este juego es bastante fluida y cómoda, pero como con todo juego hay que acostumbrarse al jugar con teclado. Lo que más me sorprendió de este juego es sin duda la forma en la que están hechas las pistas. O sea, ¡miren eso! ¡Es hipnotizante! Me gustó también bastante las rutas de las pistas, me recordó un tanto a F0 y su apartado sonoro también es bastante genial. Cabe mencionar de que este juego es bastante difícil si no lo dominas al menos un poquito, pero como sus mecánicas son tan fáciles de aprender, pues no tendrán muchos problemas al jugarlo. Realmente, un juego de carreras que les fascinará si les encantan juegos como F0 si hablamos de dificultad. Número 2. Bendy and the Dark Revival. Todos ustedes ya sabrán que soy fanboy de Bendy and the Machine. Hasta hice una serie entera del juego en mi canal. Y próximamente haré una canción. Por lo que ya sabrán lo súper emocionado que estoy por este Bendy and the Dark Revival, que promete ser mucho mejor y más terrorífico que el primer Bendy. O sea, miren este Ink Bendy comparado con el otro. ¿Cuál da más miedo? Díganme cuál. Y bueno, la información de este juego hasta la fecha de este video es casi nula. Lo único que yo sé es que todos los capítulos están siendo trabajados al mismo tiempo, lo cual en mi opinión es un punto positivo, ya que el primer Bendy and the Machine, al ser episódico, nos daba mucha ansiedad por saber qué pasará en el capítulo siguiente. Por el momento, solo podemos esperar
y ver qué nos tiene preparado el demonio de tinta en este infierno tintoso 2.0. Antes de pasar al puesto número 1, voy a mostrar otros videojuegos indie que estoy esperando con mucha emoción, pero que por X o Y no pudieron entrar al top. Así que, ¡vamos a conocerlos! Antes que nada, voy a ser sincero. Para elegir el juego de este puesto deliberé mucho, ya que los dos juegos destinados a este lugar son de los que más espero con ansias por partes iguales. Pero después de mucha deliberación, he decidido que el número 1 es un empate entre Pumpkin Jack y Billy Bust Up. Creo que era súper obvio que Pumpkin Jack estaría en el primer puesto, pero ¿qué hace aquí Billy Bust Up? Pues les explicaré después del contexto. Primero vamos con Billy Bust Up, el juego que conocí gracias a Climb and Range. Este es un juego de plataformas en 3D protagonizado por una cabrita llamada Billy, junto a su amiguito Oscar, el cual siempre me olvido que existe, soy tonto. Este juego pretende ser un plataformero cooperativo en donde puedes controlar tanto a Billy como a Oscar. Este juego me llamó la atención más que nada por sus jefes, ya que cuenta con la innovación de jefes musicales tal y como están viendo ahora, ignorando el hecho de que la batalla se me bugueó un rato, pero nada que hacer. La verdad ya había visto jefes así en un videojuego, pero no desarrollados como en este juego. Hasta la fecha de este video, la demo disponible en el Patreon de los desarrolladores solo cuenta con un cuarto de prueba y un acceso temprano a la beta de la batalla contra Fantokyo, mi personaje favorito de este juego, la cual están viendo de fondo y créanme, es un jefe muy difícil, pero te logra motivar por el sublime tema musical que suena de fondo. Time to be my puppet on a string. I've had enough of you. Oh, dance, my little Muppet plaything. Y ahora pasando a Pumpkin Jack. Dios mío, es que este juego es simplemente perfecto. Cada que veo un avance me hypeo demasiado, pero demasiado, ya que cuenta con una atmósfera de Halloween muy tétrica que te hace sentir que no estás a salvo en ningún momento. Además de contar con un sistema de combate bastante bien hecho. La historia de este juego es que la vida era aburrida, el diablo mandó una maldición para entretenerse un ratito, un mago detuvo la maldición y Satanás mandó a Jack para matarlo. Resumido es algo así. La banda sonora te pone en ese ambiente de Halloween que quiere dar el juego. Y la música que suena cuando estás peleando con enemigos comunes es simplemente asombrosa. Aunque mi parte favorita del primer nivel es la parte del final del granero antes de llegar al jefe. O sea, miren esto y díganme si no es épico. Pero lo mejor, sin duda alguna, es el baile de Jack al son de la música de Boogeyman. Estos dos juegos se han ganado un lugar muy especial en mi corazón y es por el hecho de que los disfruté por partes iguales que ambos juegos ocupan el primer lugar del top. Bueno, hasta aquí llega mi top personal de juegos indie más esperados. Es posible que este top se desactualice por el hecho de que Pumpkin Jack sale dentro de un mes y a la fecha de que se publique este video, pero aún así espero que el video les haya gustado. Y si he logrado convencerlos de que uno de estos juegos realmente vale la pena, pues de nada. Y espero que de verdad les haya agradado este nuevo camino que está llevando el canal. Bueno, ¡que corra la outro! Si el video les ha gustado, por favor denle un like. Y
Y si quieren saber más acerca de mí o ver las tonterías que comparto por ahí, entonces síganme en mis redes sociales, cuyos links se encontrarán en la descripción de este video. Y si quieren unirse a esta gran familia de Danileros, por favor denle al botón de suscribirse y también activen la campanita de las notificaciones para no perderse ningún video. Y ¡hasta la próxima!